Mucho gusto, Sergio. Mi nombre es Wilmer. De hecho, he seguido su trabajo bastante tiempo. Me interesa mucho el tema de accesibilidad digital. También es en relación a lo de las estructuras, algo tan sencillo como respetar los encabezados le hace automáticamente el índice a uno. Le hace un índice con enlaces de salto de sección para no tener que estar dando scroll a tanto documento. Y con respecto al diseño universal para el aprendizaje, quería hacerte una pregunta, que es algo que he estado leyendo bastante últimamente, y es, cuando hablamos de diseño universal para el aprendizaje, se entiende que es el contenido para todo el público. Una de las condiciones de discapacidad que todavía tienen bastante rezago en inclusión social es la discapacidad cognitiva. Las personas con discapacidad cognitiva aún se enfrentan a demasiadas barreras, e incluso también las personas con discapacidad múltiple, dígase sordoceguera o combinación de discapacidad motriz y cognitiva o cualquiera. Parece que el método, la idea, el principio de diseño universal funciona bien, pero en la práctica todavía no hemos encontrado ese clic o esa forma, o no hemos pensado lo suficiente para incluir también a ese público, ese gran público que queda por fuera de la enseñanza superior o de muchos tipos de enseñanza para el aprendizaje y la formación. Muchas gracias por la pregunta. Ahí se multiplican los problemas. Nuestro compañero ha hablado de la discapacidad cognitiva. Ahí de entrada incluso hay un problema de definición. A veces se habla de discapacidad cognitiva, otros autores hablan de discapacidad intelectual, algunos lo diferencian, otros dicen que es lo mismo. Y dentro de la discapacidad cognitiva se meten muchas cosas que son muy diversas. Por ejemplo, se mete el síndrome de Down y se mete a una persona con dislexia. Y sus barreras y sus soluciones son muy distintas. Como él ha dicho, es lo menos estudiado. En las pautas de accesibilidad al contenido web, que os he mostrado antes, las WCAG, la versión 1.0 y la 2.0 prácticamente no decían nada sobre la discapacidad cognitiva. En la 2.1, que es del año pasado, sí que han añadido ya algunos principios, algunas pautas para tratar sus barreras. Entonces, la apreciación que has hecho es así. La discapacidad cognitiva está menos trabajada que el resto. Luego también ha comentado las combinaciones múltiples de discapacidades, otro reto. Volviendo otra vez a las pautas de accesibilidad, cuando se han diseñado, se definieron pensando en las discapacidades una a una. Pero, por ejemplo, tú cumples todas estas pautas y las personas con sordoceguera tendrán problemas, porque no están contempladas. Una persona sordociega no tiene solamente los problemas de una persona sorda y una persona ciega, tiene problemas nuevos que surgen de esa combinación. Y si tú piensas, bueno, mi documento, mi página web es accesible porque la he hecho accesible para las personas sordas y la he hecho para las personas ciegas. Por tanto, también será accesible para las personas sordociegas. No es así, ¿de acuerdo? La combinación no es 1 más 1 igual a 2. La combinación es 1 más 1 igual a 3, a 4, a 5. Genera nuevos retos, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias por tu pregunta. O tu aclaración, mejor dicho. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, buenos días. Muy interesante, gracias don Sergio por estar en nuestro país. Creo que… No oigo bien, no se escucha. No se escucha. ¿Aquí ya? Ahora sí. Sí, que gracias por estar en nuestro país. Creo que este es un tema muy importante. Soy Olive y coordino el programa de atención a estudiantes con necesidades educativas y discapacidad. Usted dijo algo muy importante, y doña Maricruz, cuando una universidad es inclusiva, vamos a tener muchos estudiantes en condición de discapacidad. Al ser esta una universidad inclusiva, tenemos muchos estudiantes con discapacidad. En este momento, adscritos hay 600 en varias áreas de atención, en condición de discapacidad visual aproximadamente hay unos 60, entre 60 y 70 estudiantes, desde baja visión hasta ciegos
totales, y el tema de accesibilidad en los documentos y la parte digital es sumamente importante, ¿verdad? Porque es una universidad a distancia. Al no haber presencialidad, todavía tenemos una situación ahí que es importante de resolver y por eso estamos todos acá. Y particularmente preocupa mucho, ahorita que estoy aquí acompañada con la compañera Milagro, que es la que me ayuda con la parte con los estudiantes con discapacidad visual, preocupa mucho la accesibilidad de los documentos, especialmente los libros, ¿verdad? Al ser un sistema de una universidad por cuatrimestre, y los libros, usted nos hablaba, bueno, perfecto, yo como tutor hago un documento, lo hago accesible, todas las pautas de cómo hacer la estructura, los colores, las imágenes, perfecto, pero nos preocupa muchísimo el tema de los libros, porque acá la universidad compra los libros cada cuatrimestre, ¿verdad? Y en este momento, por ejemplo, que acabamos de pasar la matrícula, nosotros estamos revisando los materiales, estamos revisando los libros, 2 personas para tratar de hacerlos accesibles a todos los estudiantes. Entonces, creo que es importante los talleres que usted va a dictar, ¿verdad? Los talleres que va a dar, pero sí sigue esa situación latente ahí, porque los libros viene la compra, ¿verdad? Pero esos libros nosotros tenemos que pasarlos a formato digital, revisarlos, revisar imágenes, etcétera, y son cantidades, y ahí estamos en una situación ya que se complica, podríamos decirlo, por los manejos de los tiempos, ¿verdad? Termina matrícula, empieza esta semana que son de cargas académicas y la próxima semana ya todos los estudiantes deben de estar con sus materiales. Entonces, bueno, eso es importante también para concientizar cómo funciona esta universidad, cómo funciona una metodología a distancia donde hay gran cantidad de estudiantes con discapacidad visual, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, espero poder ir a algunos de los talleres que usted va a brindar, porque bueno, no me había enterado de los de la tarde, solo el de hoy, el del jueves, pero quiero también que todos los compañeros pues concienticemos un poco de cómo estamos también atendiendo a nuestros estudiantes en la UNED, y esto que no hemos entrado todavía, temas de plataforma, con los cursos virtuales, ¿verdad? Donde están las plataformas, donde están los documentos colgados que no están accesibles, etcétera, etcétera. Entonces, creo que muy oportuno que usted esté en este momento, y muchas gracias por estar en nuestro país. Muchas gracias. Sobre el tema de los libros hay varias soluciones. La solución clásica es crear un audiolibro. Eso, por ejemplo, en España lo hace o lo hacía la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, proporcionaba ese soporte a los estudiantes con problemas de visión. Y entonces ellos convertían un libro a audiolibro, a formato DAISY, para que ya lo pudiese escuchar. Hoy en día, gracias a los sistemas de reconocimiento óptico, a los OCR, eso prácticamente lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona puede comprarse un escáner bueno, mejor si sea un escáner automático, que coja automáticamente las hojas, como una fotocopiadora. Exactamente lo mismo que una fotocopiadora. Se coge el libro, se rompe, desgraciadamente es un sistema invasivo, es decir, al menos un libro hay que romperlo, se corta el lomo y se escanea, se pasa por el OCR y se genera una versión electrónica. Claro, hay elementos que habrá que corregirlos, hay elementos como los gráficos, las fotografías, que habrá que etiquetarlas, habrá que generarles el texto alternativo, como si yo hago el documento como os he explicado aquí. El OCR, cuando encuentre una imagen, la va a escanear y tendremos la imagen, pero nosotros a mano tendremos que ponerles el texto alternativo. ¿De acuerdo? Bien, aquí la solución buena es crear redes de trabajo con otras universidades. ¿Por qué? Vosotros hacéis eso del libro X. En Argentina lo van a volver a hacer del libro X, en Ecuador, del mismo libro. ¿Por qué no crear una red y una vez que una universidad lo haya hecho, lo pueda compartir con el resto de universidades? Y se podría crear una biblioteca de este estilo, que seguro que la hay, seguro que ya existe este tipo de iniciativas. No voy a ser el primero en inventar esto, seguro que lo hay. Aquí luchamos también con un problema, y es el problema del copyright, ¿de acuerdo? En principio, no lo podríamos hacer, ¿vale? Tendríamos que consultar a la editorial y pedirle permiso a la editorial para hacerlo, y mucho menos para distribuirlo,
mucho menos para colocar ese libro, una vez que lo hemos escaneado y digitalizado, colocarlo en una biblioteca pública, eso estaríamos infringiendo muchas leyes, ¿de acuerdo? Pero yo creo que la mayoría de las editoriales, si se contactan, pues pueden estar por la labor de facilitar ese derecho, ¿de acuerdo? En la actualidad, esto que digo sería útil para libros antiguos. En la actualidad, si echamos hacia atrás 5, 10, 15 años, lo mejor sería contactar directamente con la editorial y decirle a la editorial, oye, tenemos un estudiante con discapacidad, ¿nos puedes proporcionar la versión digital del libro? Que seguro que la editorial lo tiene. Si es una editorial normal, si es una editorial de garaje, claro, a saber, a lo mejor ya ni existe. Pero ahí también tendríamos que preguntarle al profesor por qué está haciendo referencia a un libro que ya no existe la editorial y un libro de hace 20, 25 años. No existe ningún libro moderno mejor que podamos contactar con la editorial y pedirle la versión digital, ¿de acuerdo? Bueno, quedará en manos de la editorial, que quiera colaborar o no quiera colaborar, ¿de acuerdo? Entonces, soluciones existen. ¿Una óptima? No. Habrá que ir trabajando caso por caso y ver lo que se puede hacer, ¿de acuerdo? ¿Querías hacer una aclaración? Sí. No, don Sergio, eso que usted, la solución que nos está dando es como hemos venido trabajando en el programa, escaneando los libros y pasándolos a un formato accesible para enviárselos a los estudiantes. Lo que pasa es que son cantidades, ¿verdad? Son volúmenes, porque por ejemplo un estudiante ciego tenemos que matricular 4 o 5 asignaturas, entonces hay que hacer ese proceso con los 4 y 5 libros. Con la editorial también se trabaja muy estrechamente, con el inconveniente de que los ebooks que pedimos o los libros en digital que hay, no todos están accesibles. Entonces pedimos los libros, nos los facilitan, pero no todos son accesibles, como les digo, por ejemplo la editorial Pearson, la McGraw-Hill, que son muchas de las que se trabajan en el área, por ejemplo, de administración, los tienen, pero con ese inconveniente, y a veces no los tienen tampoco en digital, y está el inconveniente también de los derechos de autor, aunque ahora, como usted sabe, con el Tratado de Marrakech, se supone, ¿verdad?, y ya Costa Rica lo ratificó, ¿verdad?, que todos los materiales deben de estar accesibles para todas las personas, obviamente, no solo las personas con discapacidad, desde el diseño universal, sino para todas, pero sí hay editoriales tan prestigiosas como la McGraw-Hill y Pearson que no los tienen accesibles. Entonces hemos comprado ebooks, los hemos pedido y tenemos ese inconveniente. Entonces yo creo que por eso es importante esta toma de conciencia a nivel universitaria para trabajar más a nivel interdisciplinario, más a nivel en red. Y luego lo del trabajo en red, sí trabajamos en Costa Rica desde las 5 universidades públicas y desde el CONARE hay un trabajo en red. Y hay una comisión precisamente para revisar y para ver estos puntos. Más bien, por ejemplo, universidades como la UNA nos ha pedido a nosotros libros en digital para estudiantes ciegos que ingresan a este sistema, a la UNA, que es un sistema más presencial, pero todavía sí falta pues muchísimo, ¿verdad? Y como usted dice, en esto todos los días pues estamos aprendiendo y todos los días estamos buscando formas alternativas, apps, etcétera. Los estudiantes en la UNED, los programas que más utilizan, los programas parlantes son el JOS y el NVDA, prioritariamente el NVDA porque el JOS por la licencia y todo eso pues no es tan accesible, pero sí todavía esta situación no se ha podido solucionar al 100% y tenemos todos los cuatrimestres situaciones que se presentan con los trabajos, con las lecturas, atrasos, etcétera, pero bueno, por eso estamos acá, ¿verdad?, para aprender cada vez más cosas. Muchas gracias. Por aquí tenemos una pregunta. Buenos días, mi nombre es Melissa Berrocal, yo trabajo pero para el Tecnológico de Costa Rica. Tal vez está un poco relacionada con la pregunta del compañero, porque yo he estado trabajando en tutoriales para hacer documentos accesibles, Word, PDF y Excel, y encontré uno que hablaba, una herramienta que hablaba sobre lectura fácil, ¿verdad?, que era como un evaluador de contenido y así, ¿verdad? Apenas supe sobre el tema, traté de investigar, pero hay muy poco al respecto. Entonces yo quería consultarle a usted, tal vez como experto,
si estas herramientas son realmente buenas, alguna que me pueda recomendar como para investigar un poquito más o así, ¿verdad? Más que todo eso. Muchas gracias. Bueno, para los que no lo sepáis, la lectura fácil es una solución que se aplica para textos complejos que las personas con discapacidad cognitiva, no todos, como he aclarado antes, sino principalmente los que tengan, por ejemplo, pues, un índice intelectual bajo, puedan comprender textos complejos, ¿de acuerdo? Entonces da una serie de pautas de cómo escribir los textos. Oraciones cortas, usar estructura gramatical siempre sujeto, verbo, predicado, complementos, reducir el vocabulario que se emplea, etc. Vuestra compañera habla de ciertas herramientas que hay que ayudan a ese proceso. Hay herramientas que ayudan, primero, a evaluar la complejidad de un texto y te dicen más o menos qué nivel de complejidad tiene. Se basan en métricas, en calcular, por ejemplo, el número de palabras por oración, usan diccionarios y en esos diccionarios tienen palabras frecuentes, palabras no frecuentes y van calculando ese índice. Como es automática, pues a veces va bien y otras veces pues no va muy bien. Ayudan, pero no es la solución perfecta. También se está trabajando en simplificación de textos. Usando inteligencia artificial, pues tú tienes un texto y que el ordenador lo resuma. Y lo puede resumir, por ejemplo, pues a lectura fácil. ¿Funciona? Pues lo mismo que os he enseñado antes con las imágenes y el texto alternativo. A veces sorprende porque funciona muy bien y otras veces también sorprende, pero negativamente, porque funciona muy mal. Entonces, a día de hoy no se puede confiar en ellas. En el futuro, seguro que sí, pero a día de hoy no hay solución mágica que sustituya a una persona.